Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde, un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, un tema que, bueno, que ha hecho que muchos corazones latieran un poquito más rápido, o quizás un poquito más lento, dependiendo de a quién le preguntes. Hoy vamos a hablar de la bomba que ha explotado. Andercel dice no a Kerem Bürsin. Así es. Parece que la historia de amor que nos enamoró a todos, la que vivíamos a través de la pantalla, esa que esperábamos que tuviera un final de cuento de hadas, bueno, parece que no va a ser así, al menos por ahora. Y prepárense, porque vamos a desmenuzar todo, desde los rumores iniciales hasta las últimas declaraciones, pasando por las posibles razones y, por supuesto, las especulaciones que todos estamos haciendo. Así que, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje por el drama, el romance, y por supuesto, el chisme de farándula que tanto nos gusta. Y no se olviden de suscribirse al canal. Si son nuevos por aquí, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta que estén aquí, y quiero que formemos una comunidad donde podamos hablar, debatir y, sobre todo, compartir nuestra pasión por el mundo de las celebridades. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, comencemos. Todo comenzó, como suele pasar en estos casos, con rumores. Rumores que se fueron intensificando, que se esparcieron como pólvora por las redes sociales y por los medios de comunicación. Empezaron a circular fotos, vídeos y comentarios que insinuaban que algo no andaba bien entre Andercel y Kerem Bürsin, la pareja estrella de la exitosa serie turca, Love is in the Air, o Senkalkam, como es su título original. Para quienes no estén familiarizados, esta serie fue un fenómeno mundial, un éxito rotundo que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Su química en la pantalla era innegable, y su relación, que traspasó la ficción, nos hizo soñar a todos. Durante meses, vimos a Hande y Kerem juntos, compartiendo momentos románticos, viajes, celebraciones y fotos que parecían sacadas de un cuento de hadas. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros. La gente los amaba, y con razón. Se veían felices, enamorados y complementándose a la perfección. Sus sonrisas eran contagiosas, sus miradas, cómplices, y cada gesto parecía confirmar la intensidad de su amor. Pero, como suele decirse, todo lo bueno se acaba, y los rumores de una posible ruptura comenzaron a tomar fuerza. Al principio, la prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus celebridades, empezó a especular sobre posibles distanciamientos. Los tabloides y los portales de noticias se llenaron de artículos analizando cada movimiento, cada publicación en redes sociales, buscando cualquier señal que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Se decía que las agendas apretadas, los compromisos laborales y la distancia geográfica estaban afectando la relación. Recordemos que, después del éxito de Love is in the Air, ambos actores vieron sus carreras despegar a niveles internacionales. Hande comenzó a trabajar en proyectos en diferentes países, como España e Italia, lo que significaba viajes constantes y largos periodos de tiempo separados de Kerem. Kerem, por su parte, también tenía una agenda muy ocupada, con rodajes y promociones en Turquía y en otros lugares. La logística de mantener una relación a distancia, sumado a las exigencias de sus carreras, se convirtió en un desafío considerable. Otros mencionaban diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Si bien en la pantalla parecían una pareja perfecta, la realidad es que, fuera de las cámaras, cada uno tenía su propia forma de ser, sus propios intereses y sus propias expectativas. Quizás, con el tiempo, esas diferencias se hicieron más evidentes y más difíciles de conciliar. Y, por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidad, algo común en estos casos, sobre todo en el mundo del espectáculo.
Aunque no existen pruebas concretas que respalden estas acusaciones, siempre hay quienes sugieren que una tercera persona pudo haber influido en la situación. Las redes sociales, siempre atentas a los chismes y a las polémicas, se inundaron de especulaciones y de teorías conspirativas. Se hablaba de supuestas amistades sospechosas, de encuentros secretos y de mensajes comprometedores. Sin embargo, hasta el momento, estas acusaciones no han sido probadas y parecen ser solo eso, rumores. La realidad, sin embargo, es que el detonante de todo fue la supuesta negativa de Ande a formalizar la relación. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem habría estado dispuesto a dar el siguiente paso, a comprometerse y a construir una vida juntos. Él, al parecer, estaba listo para el matrimonio, para formar una familia y para consolidar su relación a largo plazo. Hablado con amigos y familiares sobre sus planes y parecía ilusionado con la idea de empezar una nueva etapa. Sin embargo, Ande, aparentemente, no se sentía lista para dar ese paso, y decidió poner fin a la relación. Ella, al parecer, se encontraba en un momento diferente de su vida. Estaba enfocada en su carrera, en su desarrollo personal y en explorar nuevas oportunidades. Tal vez, la idea del matrimonio, de la estabilidad y de la responsabilidad de una familia la asustaba o simplemente no encajaba en sus planes actuales. Y ahí es donde la noticia se convierte en bomba. Porque, en el mundo de las celebridades, una ruptura es mucho más que el fin de una relación. Es un evento que genera un impacto mediático, que influye en las carreras y en las vidas de los involucrados, y que, inevitablemente, atrae la atención de millones de personas en todo el mundo. Es importante aclarar que, hasta el momento, ni Andercel ni Kerem Bürsin han confirmado o desmentido directamente la ruptura. Han sido muy discretos en sus declaraciones, y han optado por mantener silencio ante los medios de comunicación. Esta estrategia es comprensible. En el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien preciado y la discreción, una virtud. Evitar las declaraciones directas, en estos casos, puede ser una forma de protegerse de la sobreexposición mediática y de evitar que la situación se convierta en un circo. Sin embargo, sus acciones hablan por sí solas. Ya no se les ve juntos, han dejado de compartir fotos en redes sociales, y han evitado cualquier encuentro público que pudiera despertar más especulaciones. Han optado por caminos separados, cada uno enfocado en sus propios proyectos y en su propia vida. Pero, ¿qué pudo haber pasado? ¿Por qué Ande habría dicho no? Hay varias teorías y posibles explicaciones que se han barajado, y que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones y sobre las decisiones que tomamos en la vida. Una de ellas, como mencionábamos al principio, es la agenda. Ambos actores son figuras muy solicitadas, con proyectos en diferentes países y con una agenda de trabajo muy apretada. La distancia y la falta de tiempo podrían haber desgastado la relación, impidiéndoles dedicarle el tiempo y la atención necesarios para que funcionara. La falta de contacto físico, la imposibilidad de compartir momentos cotidianos y la dificultad de comunicarse de manera efectiva pueden pasar factura a cualquier relación, por muy fuerte que sea. Otra teoría es la diferencia de edad. Ande es más joven que Kerem, y tal vez se encuentre en un momento de su vida en el que aún no está preparada para sentar cabeza y formar una familia. Podría estar más enfocada en su carrera, en desarrollar su imagen pública y en disfrutar de su juventud. Kerem, por su parte, es un hombre más maduro, con una carrera consolidada y con deseos de estabilidad. La diferencia de edad, en este caso, podría haber generado expectativas diferentes y, en última instancia, haber influido en la decisión de Ande. También se habla de diferencias en sus personalidades y en sus expectativas de futuro. Kerem, al parecer, es un hombre más maduro, con deseos de estabilidad y de formar una familia. Le gusta la rutina, la tranquilidad y la vida en pareja. Ande, por otro lado, podría estar buscando algo diferente, algo más aventurero y menos convencional.
podría estar interesada en explorar el mundo, en viajar, en conocer gente nueva y en desarrollar su carrera a nivel internacional. Estas diferencias, a largo plazo, podrían haber generado conflictos y haber dificultado la convivencia. Y, por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no fueran el uno para el otro. A veces, por mucho que queramos que una relación funcione, simplemente no es posible. La química y la atracción inicial pueden desvanecerse, y las diferencias pueden volverse insalvables. La vida, a veces, nos presenta caminos diferentes, y aunque nos duela, debemos aceptar que no todas las historias de amor tienen un final feliz. En cualquier caso, lo cierto es que la ruptura ha generado una gran tristeza entre los fans de la pareja. Muchos se han sentido decepcionados y desilusionados al ver que su historia de amor de cuento de hadas no tuvo el final que esperaban. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a ambos actores, y de especulaciones sobre el futuro de sus carreras y de sus vidas personales. Los fans, que habían soñado con una boda, con una familia y con una vida juntos, se han sentido tristes y han expresado su dolor a través de mensajes, comentarios y publicaciones. Y es que, amigos, el mundo del espectáculo es así. A veces nos enamoramos de las parejas que vemos en la pantalla, nos emocionamos con sus historias de amor y nos ilusionamos con su futuro. Pero, al final, son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias decisiones y sus propios sueños. Y aunque nos duela, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Aunque sus vidas personales no correspondan con lo que esperamos. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta ruptura para sus carreras? Bueno, es probable que ambos actores se vean beneficiados, aunque de maneras diferentes. Ande, por ejemplo, podría ver un impulso en su carrera. La soltería, en el mundo del espectáculo, suele ser atractiva para los anunciantes y para los productores. Ande, al ser una de las actrices más guapas y talentosas del momento, podría recibir más ofertas de trabajo y consolidar su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía. La imagen de una mujer independiente, exitosa y libre puede ser muy atractiva para las marcas y para los medios de comunicación. Kerem, por su parte, también podría beneficiarse. Aunque la ruptura pueda afectar su imagen pública, también podría darle una nueva imagen de hombre soltero y codiciado, lo cual podría traer nuevos proyectos y nuevas oportunidades. Además, Kerem tiene una sólida base de fans que lo apoyan incondicionalmente, y que seguramente lo acompañarán en esta nueva etapa de su vida. La ruptura, en este caso, podría ser vista como una oportunidad para reinventarse, para explorar nuevos roles y para demostrar su talento a un público más amplio. En definitiva, amigos, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una noticia triste para muchos, pero también es una oportunidad para ambos actores de reinventarse y de seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Es un momento para reflexionar, para aprender y para crecer, tanto personal como profesionalmente. Y ahora, vamos a las preguntas que todos se hacen: ¿volverán a estar juntos? ¿Habrá reconciliación? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Ya hemos visto muchas veces cómo parejas separadas vuelven a estar juntas, o cómo surgen nuevos romances inesperados. Las reconciliaciones, los reencuentros y las segundas oportunidades son comunes en este mundo. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Mientras tanto, podemos seguir admirando su talento, su belleza y su profesionalismo. Podemos seguir apoyándolos en sus proyectos y desearles lo mejor en sus vidas personales. Podemos seguir su carrera, ver sus películas y series, y disfrutar de su arte. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos hablado de la bomba que ha sacudido al mundo del espectáculo, de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de las posibles razones y consecuencias de esta decisión. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las teorías, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas.
Espero que hayan disfrutado del vídeo, que les haya resultado interesante y que les haya servido para reflexionar sobre el amor, las relaciones y el mundo de las celebridades. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta noticia. ¿Qué opinan ustedes sobre esta ruptura? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Quién creen que fue el culpable? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta saber qué piensan, qué sienten y cuáles son sus teorías. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Ya saben, la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es muy importante que se suscriban, porque así me ayudan a crecer y a seguir creando contenido. Además, me gustaría saber qué otros temas les interesan. ¿Hay alguna otra celebridad o algún otro tema de farándula sobre el que les gustaría que hablara? No duden en dejar sus sugerencias en los comentarios. Me encanta recibir sus ideas y crear contenido que sea de su interés. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles por estar aquí. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me siento muy afortunado de tenerlos como seguidores y de poder compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre nos tiene preparado algo nuevo, así que manténganse atentos. Hasta la próxima.